Había un pacto de impunidad entre el gobierno pasado y el actual. De eso estaba completamente seguro el incómodo. El gobierno de Ernesto Pérez Niembro había sumado más casos de corrupción que ningún gobierno anterior. Y, sin embargo, se paseaba por el mundo con toda tranquilidad, como quinceañero enamorado y sin pendientes. Algunos miembros de su gabinete tenían que soportar algunos periodicazos ocasionales, pero todos gozaban de absoluta impunidad. Esto, a pesar de que en ese sexenio, en diversas secretarías de Estado, se podían identificar a los grupos encargados de hacer negocios de tres tipos. Aquellos que se realizaban a través de las contrataciones públicas, los que generaban dinero a través de la gestión de trámites y servicios, así como la lucrativa venta de plazas y colocación de personas en puestos claves. Todo estaba a la venta en ese gobierno. Todo tenía un precio. Por ejemplo, era de todos conocido que el director de Petróleos Mexicanos cobraba entre $5,000 y $50,000 por una simple reunión. Al que pagaba se le advertía de antemano que ese dinero no aseguraba absolutamente nada, más que la posibilidad de verlo y de platicar con él. Todo lo que se discutiera después tendría un precio específico. Este se determinaba con base en el tipo de acuerdo del que se tratara. Desde la simple compra de materiales o instrumentos para las plataformas petroleras, hasta sofisticados negocios de compra de combustibles en el extranjero. Todo implicaba una jugosa comisión para el director y para su equipo. En otras secretarías, lo que se vendían eran puestos de trabajo, espacios clave en los que se ejecutaban delicadas funciones que podían cambiar por completo una regulación, un programa o una norma. Pero el negocio fuerte estaba en la obra pública. Después de la vergonzosa cancelación del proyecto más complejo y estratégico del sexenio, el Tren México-Querétaro, el gobierno de Pérez Niembro encontró en el Tren México-Toluca un jugoso premio de consolación. Lanzado con prisa, licitado a modo, planeado a medias, subvaluado desde el principio e iniciada su construcción sin tener la propiedad del trazo completo, este proyecto era una bomba de tiempo para todos los involucrados. El constructor principal, que había ganado una licitación creada a la medida para él, era ni más ni menos que el licenciado Hamp Gonzaga, hijo del famoso profesor. Este apellido compuesto era quizá el más famoso en el Estado de México. Cualquier persona mayor de 40 años recordaba perfectamente al profesor Carlos Hamp Gonzaga, exgobernador, exregente de la Ciudad de México, exsecretario de Estado y empresario multimillonario, pero sobre todo, fundador y líder de un importante grupo de poder dentro del Partido de la Revolución Incluyente. El profesor era el rey Midas del centro del país. Durante la década de los años 70, había gobernado el Estado de México y después el Departamento del Distrito Federal con mano de hierro y una capacidad inaudita para hacer negocios propios y generar negocios para otras personas. Todos acudían a él para ofrecer algún negocio, pedir algún favor o para hacer favores y tener su visto bueno. Bueno, en algún trámite o candidatura. Se mantuvo en la sombra en el sexenio que inició en 1982, afianzando sus negocios y colocando a decenas de alfiles de su grupo de poder en puestos clave. Esto para llegar al gabinete federal en 1988 y ocupar 2 secretarías de Estado. Su ambición por llegar a la presidencia era del dominio público. Pero en esa época, la Constitución exigía que ambos padres fueran mexicanos y el suyo era alemán. Nunca le concedieron la reforma constitucional que intentó por años. Murió en 2001, a los 73 años, dejando a sus hijos un emporio diversificado en distintas empresas. Una de ellas, la que había ganado en 2013 la parte más importante de la obra del Tren México-Toluca. La explicación era muy sencilla. Ernesto Pérez Niembro, el presidente de México de 2012 a 2018, había sido gobernador del Estado de México de 2005 a 2011 y antes, miembro del gabinete del gobernador anterior, impuesto por el profesor. Todo el mundo sabía que el joven y galán Pérez Niembro era el gran proyecto político del profesor. Antes de morir,
había prometido que aquel sería su títere, a través del cual ocuparía la presidencia sin tener que postularse personalmente. No lo vio llegar al cargo, pero sus hijos se encargarían de cobrar los favores. El tren que comunicaba su amada Toluca y la capital del país era uno de esos pagos entre familias políticas. El incómodo lo sabía y creía que la prisa con la que el gobernador del Manso había acordado con el presidente Lorenzo Obregón continuar esa obra sin preguntas, ni investigaciones, ni auditoría alguna, la convertirían en el proyecto clave para aprobar 3 cosas: la corrupción del gobierno anterior, la corrupción del gobierno actual y el pacto de impunidad entre ambos. Todos los elementos históricos, políticos y sociales estaban ahí, solo había que probarlo. Dimitri, el amigo secreto del incómodo, se encontró con el gordo y lo llenó de juguetes que parecían salidos de una película de espías. Desde plumas que en realidad eran cámaras con audio y video de altísima calidad, hasta sofisticados dispositivos para extraer automáticamente información de las computadoras del gobierno, a las que tendrían acceso a través de los supervisores y residentes de obra. También le ofreció un servicio llamado Pegasus, para intervenir celulares de personas clave, que el gordo tendría que señalar. Ya tengo todo lo que necesitamos. Nos salió en una lana, cabrón. Pero creo que podremos utilizarlos para construir nuestro seguro de vida y crear nuestro camino de vuelta a los grandes negocios, le dijo el gordo a su jefe, con voz de emoción. A darle, gordo, ya es hora, contestó su jefe con un enorme suspiro.